Buenos días, hermanos. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Quiero darles gracias por la hermosa hospitalidad que hemos recibido aquí de la Iglesia Bautista Comunión. Una bendición para nosotros de conocerles. Aún yo tenía el deseo de venir y conocer tu iglesia, conociendo Pastor Joel, y después tener el privilegio de conocer por lo menos por internet Pastor Julio, y tenía deseo de venir y conocer ustedes, pero nunca imaginaba que voy a tener no solamente la oportunidad de conocer esta iglesia, pero también ser invitado con mis hermanos de predicar la palabra de Dios. Una bendición maravillosa para nosotros. Y hoy tengo la oportunidad de predicar de mi carta favorita del Nuevo Testamento, y más como el tema que siempre llena mi corazón, platicar con ustedes sobre el tema de misiones, el tema de plantar iglesias locales. Amo al Señor, entonces amo a su iglesia y amo a los que están sirviendo como pastores plantadores de iglesias, pero no solamente los pastores, también los que están sirviendo con ellos, los que están orando por ellos, los que están apoyando a ellos, los que están involucrados en las comunidades, compartiendo el evangelio de nuestro Señor para que otros puedan ser convertidos en adoradores de Cristo. Mi deseo ahora es honrar y animar a los pastores plantadores de iglesias que están y también las iglesias que están enviando a ellos para plantar iglesias. Y también quiero animar y exhortar a todos a aumentar nuestro involucramiento en los ministerios de la reproducción de iglesias locales. Yo sé que muchos aquí ya están involucrados en alguna manera u otra, muy dedicados al ministerio de misiones, pero quiero exhortar y animarles, hermanos, de aún aumentar más y más su involucramiento en algo que está muy cerca del corazón de nuestro Señor, quien prometió a edificar su iglesia. Pues mencioné ayer, nuestra iglesia tenía el privilegio de estar involucrado en misiones. En junio, Pastor Manuel Morales salió de nuestra iglesia para plantar otra iglesia en el estado al norte de Sinaloa, el estado de Sonora. Y después, en los finales de julio, después que servir 7 meses en las iglesias bíblicas, Palabra de Cristo con nosotros y Casa de Dios con Pastor Héctor Ortega, y como parte de este programa de la residencia pastoral en nuestra iglesia apoyado por Planted Ministries, enviamos a Pastor Joel Reyes de aquí mismo al estado de Nayarit para plantar una nueva iglesia. La iglesia aquí preparando varones de Dios, pastores, plantadores, y después nosotros añadiendo un poco más a esta preparación y desarrollando la relación con no solamente con los pastores y conociendo su ministerio y evaluando y apoyando en su ministerio, pero también confirmando que son buenos padres y esposos. Que es muy importante, hermanos, si vamos a pastorear iglesias y plantar nuevas iglesias, de ser ejemplares para los demás. Y con el apoyo de Planted Ministries, enviando los varones de Dios para empezar nuevos ministerios y dedicar a la tarea de evangelizar y discipular y preparar líderes para las iglesias, colaborando juntos entre diferentes iglesias locales para cumplir con la gran comisión. Pues hace unos meses yo estaba platicando con mi hermano Pastor Julio ahí en una conversación por internet, y yo estaba tan animado con el ministerio de Pastor Joel. Yo decía, pues puedes mandarme 2 o 3 más como él. Aquí estoy. Entonces estamos aquí recogiendo, ¿no? Entonces si tenemos varones de Dios que están considerando servir al Señor
en la plantación de iglesias, aun si sea aquí en Honduras o en otras partes del mundo, darnos la oportunidad de conocerles y animarles y conocer lo que el Señor está haciendo en su vida. Porque si en alguna manera en el futuro podemos servir juntos, o si Dios va a usarle en otra manera plantando iglesias, queremos conocer y ser animados también por ustedes, de conocer cómo el Señor está usando ustedes y apoyar en cual manera que podemos. Pues en los últimos de agosto, casi el último día de agosto yo creo, y principio de septiembre, también recibimos la oportunidad de enviar Boris Alemán, un pastor de Siguatepeque, a Perú. Él vino también con la familia de Joel y trabajó unos 8 meses con nosotros, y ahora él está empezando una iglesia en Pisco, Perú. Y aún estamos preparando para recibir otro hermano, un hermano que está sirviendo en un lugar más cerca de San Pedro Sula. Él va a venir en el año que viene, en enero, con su familia y prepararse. Y si Dios quiere, vamos a enviar a otro lugar, a Pisco, Perú, en el sur. El hermano Boris está sirviendo en Supe, Perú, en el norte de Lima. Y si Dios lo permite, pues podemos colaborar juntos para apoyar en este gran ministerio de misiones. Aún nuestra iglesia fue involucrada localmente en alguna manera. La iglesia bíblica Casa de Dios, donde sirve mi hermano Héctor, él está sirviendo ahí en el Fuerte, Sinaloa, México, y su iglesia fue empezada por un equipo de pastores, incluyendo él. Él vino a trabajar con nosotros los primeros 8 meses que estaba en Sinaloa, asistiendo en nuestra iglesia y formando relaciones ahí en el Fuerte, y formaron un equipo de pastores para plantar la iglesia allí. Nuestra iglesia, la iglesia bíblica Palabra de Cristo, fue plantado porque yo fui enviado con mi familia a Sinaloa por nuestra iglesia madre, Countryside, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Así es la obediencia a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, yendo a ser discípulos de todas las naciones. Y gracias al Señor tenemos aquí, porque hemos escuchado los reportes, los testimonios, y platicando con ustedes, tenemos los que están sirviendo en misiones, y iglesias que no solamente están siendo formados, pero están siendo formados desde el principio con un entendimiento que es la misión de la iglesia: ser reproducida y plantar otros. A lo mejor alguien va a preguntar, ¿cómo es la gran comisión entonces un mandato para plantar iglesias? Pues escuchen a lo que dice el Señor en Mateo 18 y los versículos 19 y 20. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos. El bautismo es una ordenanza del Señor dado a la iglesia. Y no podemos enseñarlos a guardar todo lo que Cristo ha mandado si no hay iglesia donde están para que puedan ser fieles a servir, a adorar y recibir la palabra. Las iglesias están llamadas a reproducir. Claro, deben primeramente ser iglesias dignas de ser reproducidas por ser fieles a la doctrina bíblica y la aplicación de la palabra. Pero iglesias sanas deben reproducir. Queremos ver la adoración del Señor aumentar por medio de la plantación de nuevas iglesias sólidas que prediquen la palabra con fidelidad, que evangelicen a los perdidos, que edifiquen a los creyentes y que glorifiquen a Dios. Como pastor misionero o pastor plantador, estoy involucrado
ya en buscar los próximos hombres de Dios llamados para ser probados y equipados a plantar futuras iglesias. Y ustedes, hermanos, miembros de las iglesias representadas aquí, con sus pastores, están involucrados en varias maneras en el ministerio de misiones. Por medio de ser fieles en hacer su iglesia una iglesia un modelo donde ejemplar para otros. Por medio de sus oraciones y por medio de sus ministerios personales a los futuros pastores, tal como los pastores y maestros y líderes, entre otros, en sus propias iglesias. Entonces, con el deseo de motivarnos en relación a nuestro ministerio de misiones y para animar a los hermanos y para plantadores y en mi determinación a predicar a Cristo y su evangelio día de hoy, me trajo el magnífico tratado de Pablo sobre el evangelio. Esa es la carta de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, comenzando en el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, o sea, todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia pidiendo tu apoyo en estudiar este pasaje de las Escrituras que fue inspirada por el Espíritu Santo y dado a nosotros para nuestra edificación, para animarnos y exhortarnos. Entonces pedimos, Señor, usar tu palabra para rellenar no solamente nuestras mentes con nueva información, pero para motivar a nuestros corazones, para cambiar a nuestras voluntades, para que podamos obedecerte, Señor, aún más y más. Pido en una manera especial que el pasaje ante nosotros puede ser usado para animar a los que están sirviendo en el ministerio pastoral y los que deben estar sirviendo en el ministerio pastoral, porque tú estás llamándoles. Y también para los que no están sirviendo en el ministerio pastoral, para entender qué es el ministerio de un mensajero de la palabra de Dios y cómo pueden identificarlos y apoyarlos y animarlos en sus ministerios. Y pido, Señor, si hay alguien aquí que no conoce a ti, Señor, que tu Espíritu usa la palabra para abrir sus ojos ciegos y oídos sordos, para ver Jesús como es y para responder con la fe que tú puedes regalar a ellos por medio de escuchar la palabra. Pido, Señor, apoyarme en comunicar con claridad tu palabra y predicarla con pasión en una manera digna del Señor que estamos sirviendo, en cuyo nombre estoy orando. Amén. Amén. En el mero corazón de misiones está el evangelio. Misiones involucra proclamando el evangelio para que el Espíritu de Dios pueda usar el mensaje para llevar a las personas de cada tribu y cada lengua a la obediencia por fe, por el propósito de exaltar nuestro Señor Jesucristo. Realmente no podemos pensar en misiones sin pensar en la gran comisión dado por nuestro Señor, primeramente a sus discípulos, y para hacer que la iglesia local continúe durante toda la era de la iglesia.
Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por la autoridad de Cristo debemos hacer discípulos de Jesús. A través de la proclamación del Evangelio y la continuación de la enseñanza de su palabra, aquellos que una vez fueron espiritualmente muertos en sus transgresiones, reciben la vida espiritual en Cristo y luego se identifican públicamente como discípulos de Cristo a través del bautismo y continúan aprendiendo y obedeciendo su voluntad revelada y enseñada aquí en su palabra. Y como el bautismo se da como una ordenanza de la iglesia local, entendemos que la gran comisión involucra la reproducción de iglesias locales que enseñen la Biblia, que exalten a Cristo, que edifiquen a los creyentes, evangelizan a los perdidos y que hacen discípulos de Jesucristo para su gloria. Fue debido a esto que nuestra iglesia en Kansas, Countryside, eligió dedicarse a la misión de capacitar, enviar y apoyar los pastores que planten iglesias para que las iglesias locales puedan ser establecidas en obediencia a la comisión de nuestro Señor. Dios llama pastores misioneros a plantar iglesias y pastorear aquellas iglesias que luego se convierten en lugares desde donde se equiparán pastores y entrenan futuros pastores misioneros para que la plantación de otras iglesias locales siga en este ministerio. Eso es lo que hablamos cuando consideramos el ministerio conocido como misiones. Ministerios asociados con la reproducción de iglesias locales. Tristemente hoy en día hay muchas cosas hechas en el nombre de misiones completamente divorciadas de la misión de plantar iglesias locales, que divierten recursos y energía del cumplimiento de la comisión dada por Cristo. Pero hermanos, tenemos un gran privilegio, estar involucrados en ser usados con la misión dada por el Señor, y esto es la edificación de su iglesia aquí en el mundo. Entonces ahora me gustaría que veamos el texto de Romanos 1, los versículos 1 al 6, a través de la lente misionera del apóstol Pablo, un plantador de iglesias y misionero ejemplar. Confío que nuestro Señor nos puede animar y motivar en relación con el papel que cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir en la obediencia por la fe a la gran comisión de nuestro Señor. Entonces esto es más que un mensaje para los misioneros que sirven en el sentido formal, como aquellos que sirven como pastores de plantación de iglesias. Este es un pasaje para todos nosotros, hermanos, ya que cada uno de nosotros servimos en el evangelismo y el discipulado, o podemos decir que debemos estar sirviendo en el evangelismo y el discipulado de otros. Del evangelismo y discipulado entre los miembros de nuestras familias, con nuestros vecinos y con los compañeros en la escuela y del trabajo, en los diversos campos misioneros que hemos sido ubicados, tal como en alguna forma apoyando a los ministerios de los pastores plantadores. Este es un mensaje sobre Cristo y su evangelio. Porque el central de todo el ministerio de misiones es Jesucristo y su evangelio. Entonces, al observar la centralidad del mensaje del evangelio que se encuentra en el corazón del ministerio llamado misiones, el versículo 1 de nuestro texto nos habla acerca del, primeramente, el mensajero en misiones.
El mensajero en misiones, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El mensajero en misiones. Por leer sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, y cuando leemos sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo a las iglesias, es obvio que Pablo es en verdad ejemplar de lo que es ser un misionero plantador de iglesias. Pero mientras aprendemos de su ejemplo y su enseñanza apostólica, es importante recordar que no es Pablo quien debe ser nuestro último ejemplo. Pablo no estaba buscando que otros se convierten en ser meramente seguidores de Pablo, sino que seguidores de Jesucristo. En su primera carta a la iglesia a Corinto, Pablo reprendió fuertemente a aquellos que encontraron su identidad como seguidores de Pablo o de otros siervos de Dios. 1 Corintios 1:13, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta, clara que no. Y aún más adelante, en capítulo 11, Pablo dijo a los corintios, sean imitadores de mí, y nota, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Solo como seguidores de Cristo somos llamados a seguir su ejemplo. El tema no es simplemente ser como Pablo, absolutamente que no. Debemos ser como Jesús, y eso sucede a través de la transformación de nuestras vidas por el poder del evangelio que nos conforma a la imagen de Cristo. Pero aún entendiendo eso, hay algunas cosas maravillosas que podemos aprender del ministerio de Pablo como seguidor de Jesús, escrito aquí en el versículo 1 de capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces hay tres cosas que quiero que observamos juntos aquí a partir de este versículo, cuando observamos el mensajero en misiones. Pablo comienza su carta dando prácticamente lo que era su saludo estándar de Pablo a la iglesia: gracia y paz a ustedes. Lo vemos aquí en Romanos como otros lugares, pero para verlo necesitamos combinar el comienzo del versículo 1 con el versículo 7, donde dice Pablo: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pero aquí en su carta a los romanos, después de declarar su nombre, Pablo continúa en versículos 1 al 6 para describirse a sí mismo y el ministerio del evangelio al que había sido llamado. Y esa es en esta frase de descripción, casi como entre paréntesis, que se encuentra en el medio de este saludo, que estamos enfocando nuestra atención en esta mañana. ¿Cuáles son las tres descripciones que Pablo usó de sí mismo que nos ayudan a entender mejor el hombre que está llamado a ser mensajero en el ministerio de misiones? ¿Quién es quien está llamado a llevar el mensaje de Dios? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces aquí este mensajero en misiones debe estar primeramente sumiso al maestro, siervo de Cristo Jesús. El mensajero en misiones, incluyendo a ti y yo, debemos estar primeramente sumisos al maestro. El término traducido como siervo aquí, a veces traducido como siervador, puede ser traducido con aún la misma precisión como esclavo.
Nosotros que una vez fuimos prisioneros en la esclavitud al pecado, hemos sido librados de la esclavitud del pecado para servir ahora a un nuevo maestro. Ahora somos libres en Cristo, pero no libres para vivir para nosotros mismos, sino más bien libres de los deseos pecaminosos de la carne y transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no somos esclavos del pecado, Romanos 6:6. Hemos sido librados del pecado, Romanos 6:7. Y Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. El pecado ya no reina sobre nosotros porque tenemos un nuevo maestro y ahora debemos someternos bajo el señorío de Cristo Jesús. Romanos 6:22 al 23, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este mensajero en misiones debe estar primeramente sumiso al maestro, siervo de Cristo Jesús, y después seleccionado para una misión, llamado a ser apóstol, dice. Él fue seleccionado para una misión. Ahora entendemos que en el caso específico de Pablo, él fue llamado personalmente por el Señor Jesús, resucitado entre el camino a Damasco, y que él fue llamado a ser un apóstol, en el sentido de ser llamado al oficio apostólico. En el sentido más específico del término, apóstol se refiere a los 13 hombres muy específicos. Es decir, a los 12 discípulos, incluyendo Matías, que fue seleccionado para reemplazar a Judas Iscariote en Hechos capítulo 1, y al apóstol Pablo, que se describió a sí mismo en 1 Corintios 15:8 como uno nacido fuera de tiempo, hablando de su llamamiento como apóstol. Entendemos que ya no hay hombres llamados apóstoles en ese sentido más específico y técnico de la palabra, tal como fue utilizado aquí por Pablo. Él fue un apóstol llamado con toda la autoridad apostólica que le otorgó el Señor como apóstol, al igual que los otros 12. Ya no vivimos en la era apostólica de la era de la iglesia. Ahora no hay nuevos apóstoles, aunque hay algunos falsos maestros de hoy que dicen que son apóstoles, ¿no? Ahora, en el sentido general, el término traducido como apóstol lleva consigo el significado de uno que es enviado. Uno que es enviado, alguien que ha sido designado y enviado para llevar un mensaje a otra persona. Alguien que se envía en una misión específica. En ese sentido de la palabra, los misioneros son aquellos que son enviados por Cristo para llevar su mensaje. Esta es la misión. Llevar el mensaje de Cristo a aquellos que necesiten escuchar. Así que el mensajero en misiones es uno que ha sido seleccionado para una misión. En un sentido general, todos los cristianos han sido enviados a proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces, en un sentido muy general, como todos mensajeros en misiones, tenemos que evangelizar. Pero también las iglesias locales tienen la responsabilidad de reconocer y entrenar pastores misioneros para plantar nuevas iglesias.
En la misma manera que las iglesias locales tienen la responsabilidad de reconocer y entrenar varones llamados de ser pastores y quedar allí entre la iglesia local para pastorear el rebaño. Y mientras consideramos el ministerio de misiones y aquellos hombres que han sido y serán llamados, seleccionados para servir como mensajeros de Cristo, y el evangelio en misiones, debemos reconocer la importancia de enviar a los hombres que han sido llamados o seleccionados por el Señor para una misión. Es el Señor quien llama. Cuando hablamos del Señor llamando a los hombres al ministerio del evangelio, reconocemos que existe tanto un sentido subjetivo, interior, del interno, del llamado divino, como y también una confirmación externa del llamado divino. Debemos tener una confirmación de ese llamado por creyentes maduros que reconocerán la mano del Señor sobre el siervo. Ambos son importantes, ambos son muy necesarios. Entonces hay una pasión por el ministerio que primeramente debe existir. El deseo a ser pastor, de que se habla 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, o sea, supervisor, buena obra desea hacer. Ese sentido del llamado divino proporciona una pasión necesaria para la proclamación de la palabra y la compasión para las personas. Y aún allí debemos notar los dos lados. Hay varones que tienen mucha pasión por la palabra, o por lo menos acerca de entender y hablar sobre la teología, pero no tienen compasión por las personas. No están involucrados en el evangelismo de los perdidos. No hacen el sacrificio para involucrarse en discipular a otros. Tienen una pasión por la idea de misiones o el concepto de los ministerios pastorales, pero faltan el deseo o la disciplina de sacrificar su tiempo, sus recursos y su energía para seguir semana tras semana en la práctica del ministerio personal. Y déjenme decirles que si alguien no está mostrando fidelidad en su ministerio antes que recibe un título, las cosas no van a cambiar por darle una posición oficial. Si uno no es misionero donde vive, cruzando una frontera internacional, no le hace misionero. Si uno no tiene la disciplina para estudiar con profundidad y predicar con pasión, aún sin un ministerio del púlpito regular, el título de predicador no cambiará sus hábitos. Si alguien tiene mucha disciplina para estudiar, pero esconde atrás de los libros, o siempre habla a la gente sin escuchar a la gente, para desarrollar una relación y entender sus situaciones, y la posición del pastor no automáticamente va a producir una compasión por las personas a su alrededor. El Señor llama a su siervo y Él prepara a los que ha llamado. Su llamado será reconocido por los que observen la vida y los ministerios del siervo de Dios. Su carácter y sus capacidades serán evidentes a otras personas. Es posible que haya oído decir que si un hombre puede contentarse con hacer otra cosa que no sea el ministerio pastoral, entonces debería hacerlo. Ese tipo de conversación no pretende desalentar a quienes pueden ser llamados al ministerio pastoral, sino más bien es para apoyarlos a confirmar
ese deseo interno para ver si en verdad es alguien llamado del Señor. Y cuando se trata del ministerio pastoral en la plantación de iglesias, eso aún es más importante, hermanos. Pues si agrega a eso la necesidad a veces de aprender un idioma extranjero y una cultura diferente, aún en algunos lugares un estilo de vida más difícil, o una separación de gran distancia entre el misionero y su familia y la iglesia amada que deja por atrás. Si uno puede sentir la satisfacción de hacer algo diferente, es muy posible que debe dedicarse a ese esfuerzo. Porque el ministerio a veces puede ser muy difícil. Sin un sentido seguro del llamado del Señor, la tentación puede venir simplemente a tirar la toalla y comenzar a buscar otra cosa. No digo eso para desanimar a ninguna persona a perseguir el servicio misionero, ni aún el ministerio pastoral en la iglesia local. Es más una advertencia a contar los costos y estar seguro. He conocido a jóvenes que sentían un amor y una pasión por la idea de misiones, pero no realmente por la ardua labor día tras día del ministerio de misiones. Un ministerio que muchos de ustedes entienden. Tal vez escucharon un mensaje motivador de Isaías 6:8 y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y así sintieron un deseo de ser enviados sin darse cuenta de que, al igual que en el caso verdadero de Isaías, explicado en los versículos siguientes, a veces el ministerio involucra fidelidad para proclamar el mensaje de Dios a un pueblo que se rehusará a escuchar y se rehusará a arrepentirse. Y cuando lleguen los momentos así, una confianza que el Señor ha llamado puede ser el estímulo más fuerte para mantenerte fiel y diligente para seguir adelante. Saber que debido a tal llamado nunca podría estar satisfecho haciendo otra cosa puede ser lo que se necesita durante los días difíciles, que inevitablemente llegarán a la vida del mensajero en misiones. Y así es que el llamado o selección por el Señor también contiene un elemento externo de confirmación. No enviamos a personas que solamente tienen una pasión por la idea de misiones, sino hombres que ya están sirviendo y demostrando en su servicio actual el llamado del Señor en su vida. El llamado se evidenciará en el carácter del hombre, así como en sus capacidades para el servicio. Hay un carácter maduro que sigue madurando continuamente en Cristo. Y las capacidades dadas por Dios se están perfeccionando a través de estudio diligente y el servicio dedicado. Es digno de repetir que el simple hecho de cruzar una frontera internacional no hará que alguien sea un misionero si no está sirviendo como siervo sumiso del maestro, involucrado en el ministerio de misiones donde está. Pero donde hay iglesias con pastores fieles, hermanos, la predicación expositiva y la sana doctrina, Dios va a preparar sus siervos para el ministerio de misiones. Los pastores que plantan iglesias nacen en este deseo y este capacidad bajo el ministerio expositiva de la palabra de Dios, de pastores que tienen una pasión para predicar y una compasión para los hermanos.
donde la congregación desarrolla una compasión por los perdidos y una pasión para la palabra, Dios va a preparar a sus siervos con un deseo de ver la reproducción de la iglesia ejemplar en otros lugares. La iglesia aquí tiene un maravilloso privilegio de ser un lugar que no solamente impacta su comunidad con el evangelio, sino donde también los hombres de Dios pueden tener su llamado probado, y cuando se encuentra genuino, confirmado por otros, para que pueden ser nombrados como pastores y enviados a una misión. Por algunos enviados como pastores misioneros y otros quedando con la misión de servir la iglesia y preparar otros pastores y pastores misioneros. Los mensajeros en misiones serán sumisos al maestro, seleccionados para una misión. Y finalmente, con respecto al mensajero en misiones, vemos que él debe ser uno que es separado a un mensaje. Separado a un mensaje, apartados para el evangelio de Dios, dice versículo 1, apartado para, o sea, separado para hablar de la idea de ser consagrado o elegido para un propósito específico. Había del hecho de que fue designado por Dios como mensajero del mensaje del evangelio. En Hechos 13, versículo 2, leemos acerca del envío de Pablo y Bernabé, como escuchamos de la predicación tan excelente ayer. Pablo y Bernabé, desde la iglesia en Antioquía, en su primer viaje misionero. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y en Gálatas 1, 15 y 16, Pablo habla de haber sido apartado por Dios, e incluso desde el vientre de su madre. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Apartado del nacimiento, aunque había mucho más que el Señor aún tenía que hacer en la vida de Pablo antes de convertirse en un hombre, el hombre que necesitaba para proclamar el mensaje para el cual el Señor lo había separado. Aún el sentir de ser llamado no es suficiente. Tenemos que estar bajo el liderazgo de la iglesia y recibiendo el entrenamiento para el ministerio. Bueno, así en el versículo 1 hemos visto el mensajero en misiones. Uno que es sumiso al maestro, seleccionado para una misión y separado a un mensaje. Antes de pasar al siguiente punto, permíteme dejarlo con este breve desafío. A medida que el Señor le da a este cuerpo el privilegio de participar en las vidas de los varones que sentirán un llamado a servir como mensajeros del Señor en misiones, y las hermanas también que estarán dispuestas a aceptar el desafío de servir como compañeros útiles a los hermanos que algún día podrán servir. Con esas capacidades, con el privilegio también viene la responsabilidad, hermanos. La responsabilidad de invertir en sus vidas y ser utilizados para apoyar y ayudar en su preparación para el servicio. Cada miembro tiene un papel en ese proceso. Como los futuros pastores y misioneros tendrán que madurar más en las áreas de carácter y desarrollarse continuamente en relación a sus capacidades para el servicio. Cada miembro debe aprovechar la oportunidad de estar involucrado en el proceso. También la iglesia tiene la responsabilidad, tal como el gran privilegio, a sacrificar y apoyar
a sus pastores y sus pastores misioneros. Déjame hablar un momento a las iglesias nuevas, siendo plantadas y a sus plantadores. Pues en el caso mío, yo no recibo nada de la iglesia que yo estoy plantada. No sé la situación para todos. Algunos plantadores están recibiendo parte de su sustento de la iglesia que están plantada. Pero como pastor misionero, yo recibo mi sustento de los sacrificios de la iglesia Countryside. Y allí la iglesia en México ha recibido la bendición del apoyo por parte de los sacrificios de la iglesia Countryside, entre otros. Pero tal como los hijos de una familia crezcan y tomen más y más responsabilidad por sí mismos, hasta que ellos mismos, responsabilidad por ellos mismos, toman la responsabilidad por sus propias familias y proveen por sus propios hijos, así funciona la reproducción de las iglesias. La iglesia bíblica Palabra de Cristo, donde estoy pastoreando, ha recibido mucha bendición, y con el privilegio viene la responsabilidad y la oportunidad a compartir la bendición con otras comunidades cercanas y lejanas. Las iglesias nuevas reciben mucha bendición. Siendo fieles a Cristo, pueden ver pastores misioneros, maestros y maestras, y también otros siervos de Dios, preparados y llamados para servir en la iglesia y futuras misiones. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que las iglesias son pequeñitas, están apenas empezando. No piensen que siempre vamos a ser como un becerro que está chupando de la vaca. Un día va a crecer, y como un toro fuerte tiene que sostenerse y depender en la propia congregación. Y como iglesias pequeñas, como iglesias nuevas, desde el principio pueden adoptar o deben adoptar la mentalidad que nosotros también estamos siendo preparados, y la iglesia está siendo plantada para que nosotros podamos pensar en otras comunidades, para que nosotros podamos ser usados. Hemos recibido mucho, y con el mucho podemos también y debemos tomar una responsabilidad. La reproducción de iglesias, desde las iglesias nuevas que están siendo plantadas y maduradas, ellos van a tener la oportunidad de preparar y enviar líderes a plantar otras iglesias. Y no solamente piensen en los demás cuando piensen en los que pueden servir como misioneros. Recuerden que Dios puede estar llamando a algunos de ustedes aquí también. Hay muchos pastores misioneros que fueron llamados y tener su llamado inicial, el sentir en su corazón, asistiendo a una conferencia misionera como esta conferencia. Dios puede estar llamando a algunos de ustedes. Recuerden que Dios puede estar llamando a nosotros todos en cualquier momento. No estoy hablando solamente de ustedes que son más jóvenes. Dios no solamente llama a los jóvenes para preparar por el ministerio. Él no solamente llama a aquellos que crecieron en familias cristianas tampoco. Yo ya tenía una esposa y 2 hijos antes de comenzar aún a asistir a la iglesia. Si Dios llama, se requiere un gran sacrificio, una preparación diligente y una fe cada vez mayor. Pero déjame decirte algo. Él es un Dios siempre fiel. Él es un Dios siempre fiel. Puedes confiar en Dios. Y recuerda que incluso cuando el costo de la obediencia es muy alto, el costo de la desobediencia es siempre más alto. Entonces hemos visto hasta aquí algo de nuestro texto, el mensajero en misiones. Ahora lo quiero guiarnos a ver aquí, al observar este pasaje, a través de la lente misionera del apóstol Pablo, el mensaje
de las misiones. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Son las buenas nuevas sobre Jesucristo. ¿Quién es Él y qué ha hecho Él? El mensaje de las misiones. Eso es el mensaje que Pablo proclamó en 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, que el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, y no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son las buenas nuevas sobre el Salvador justo, quien murió para salvar a los pecadores injustos, para que sean justificados en Él. Este es el mensaje que Pablo está introduciendo aquí en esta maravillosa carta. Estamos todavía en el versículo 1 de capítulo 1 de la carta a los romanos, pero Pablo procederá a través de 16 capítulos de esta carta explicando las gloriosas verdades e implicaciones con respecto a estas buenas nuevas del evangelio. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí sobre el mensaje del evangelio en el texto que tenemos ante nosotros? Creo que a muchos creyentes les falta entusiasmo para compartir el evangelio, porque realmente no tienen una confianza tan firme en el poder del evangelio. Pablo entendió la responsabilidad que tenemos como creyentes a predicar el evangelio. Nosotros, como los que han recibido la gracia de Dios, tenemos la obligación a proclamar el evangelio de la gracia a aquellos que todavía necesiten escuchar. En proclamar el evangelio, Pablo mostró de nuevo, porque entendió que el poder del evangelio está en el mensaje en lugar del mensajero. Si saltamos hacia abajo ahí y comenzamos a leer el versículo 14 de Romanos 1, escuchamos Pablo declarar sin vergüenza: tengo obligación, o sea, soy deudor, tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree, para el judío primeramente y también del griego. ¿De dónde obtuvo Pablo tanto confianza? Pablo se dedicó a estudiar y comprender las profundidades y las riquezas del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El mensaje de las misiones, el evangelio. Ahora vamos a ver algunas características del evangelio notados aquí en el texto. Lo primero que notamos aquí sobre el mensaje de las misiones es que es distinto por su singularidad. Es distinto por su singularidad. Es el evangelio de Dios. El mensaje de misiones no es un evangelio. El mensaje de misiones es el evangelio. Hay una exclusividad en el mensaje de las misiones, distinto por su singularidad. Vivimos en un día en que el mensaje de tolerancia ha impregnado tanto a la sociedad que se ha vuelto inaceptable declarar audazmente que solo por Jesús, el mediador entre Dios y el hombre, puede tener una relación correcta con el Creador. Que Él y solo Él es el camino de la verdad y la vida.
Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que no hay otro nombre bajo el cielo sino Jesús dado a los hombres, por el cual podemos o debemos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Tristemente hay muchas iglesias hoy en día en que desean ser aceptadas en esta época pluralista, que buscan ampliar el camino estrecho y ensanchar la puerta estrecha, ignorando el verdadero problema del pecado. Hablando solo de lo que conduce al florecimiento humano, en los términos de ellos, en lugar de la vida santa. Debemos enfatizar el carácter distintivo del mensaje exclusivo que hemos sido llamados a proclamar. No solamente es el mensaje de las misiones distinto por su singularidad, sino también es divino por su fuente. Es divino por su fuente. Dice, es el evangelio de Dios, divino por su fuente. Cuando Pablo dice que el mensaje es el evangelio de Dios, aquí en este texto, no solo está diciendo que son las buenas nuevas acerca de Dios. Pues es cierto, el evangelio es la buena noticia acerca de Dios. Pero el punto que Pablo señala aquí es que el mensaje es la buena noticia que proviene de Dios. Entonces, rechazar el mensaje del evangelio es rechazar a Dios. La fuente del mensaje de las misiones es divina. El mensaje no se no tiene su inicio con el enviado, con el misionero, sino con el que envía el mensaje. Y el mensaje proviene de una fuente divina, porque en su corazón el problema del hombre es un problema espiritual. No es político, psicológico o físico. No es económico, emocional o educativo. El hombre está espiritualmente muerto y necesita la regeneración espiritual. Él debe nacer desde arriba. Necesita el mensaje cuya fuente es divino. A continuación vemos el mensaje de misiones, que es un mensaje declarado en la historia. Declarado en la historia. Romanos 1 y 2, el evangelio de Dios que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Fue declarado en la historia. El mensaje de las misiones no es un mensaje nuevo, hermanos. El mensaje del evangelio ha sido declarado en la historia a través de las páginas de la Biblia. Notamos tres maneras mencionadas aquí acerca de cómo el texto sobre el mensaje fue declarado en la historia. Primeramente, fue prometido por medio de los profetas. Prometido por medio de los profetas, el evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas. Es el evangelio de Dios y nuestro texto dice que Él, Dios mismo, prometió este mensaje de antemano a través de sus profetas. Sus profetas fueron sus mensajeros seleccionados para anunciar su mensaje. Sus profetas predicaron a su pueblo, el pueblo llamado por Dios a reflejar su gloria en el mundo. Sus profetas presentaron el carácter de Dios, fiel y cumplidor de sus promesas. Sus profetas profetizaron las promesas de Dios. Y sus profetas predicaron la necesidad del arrepentimiento verdadero y el caminar por fe en el Señor.
Debido a que su fuente es divina y Dios mismo lo ha prometido, seguramente podemos confiar en el mensaje del Evangelio para lograr su propósito tal como se proclama. Este versículo habla no solo de la seguridad, sino también de la antigüedad y la continuidad del mensaje del Evangelio. El mensaje de las misiones no es un mensaje nuevo. El mensaje de las misiones es el mismo mensaje ya declarado en la historia. Desde capítulo 3 de Génesis, después que la caída del hombre en el pecado, tenemos la historia de la redención que se está desarrollando por Dios. Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. De la simiente de la mujer un día vendría un Salvador. Cuán bella es esa historia. Es la antigua historia, es esta antigua historia de Cristo y de su amor. No solo vemos la antigüedad del Evangelio, sino también su continuidad. Para este mismo mensaje del Evangelio de Dios, que continuará a través del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y hasta el Nuevo. No hubo un mensaje del Evangelio para las personas del Antiguo Testamento y otro para las personas del Nuevo Testamento. La necesidad para todos es confiar en Dios. El caminar en obediencia por fe. Confiar en el Mesías anticipada o en el Mesías que ya ha llegado, Jesucristo. A veces escucho una equivocación, incluso entre los cristianos, que piensan que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue salvado por sus obras, pero ahora en la era de la iglesia del Nuevo Testamento somos salvos por la gracia. Como si Dios tuviera un plan para salvar a los pecadores por medio de sus obras y ese se fracasó y así ahora el Señor tenía que inventar el plan B. No. Cualquiera que haya sido salvado de su pecado ha sido salvado por gracia a través de la fe en el Señor, hermanos. Todo el sistema de sacrificios fue una sombra de lo que va a venir, anunciando el ministerio del Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento y presentado en el Nuevo Testamento. Y la única obediencia que ha glorificado a Dios es la obediencia por fe. ¿Cómo fue el mensaje declarado en la historia? Pues fue prometido por medio de los profetas y proclamado por la palabra, el Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Predicamos a Cristo desde las páginas de la Biblia, el mensaje de las misiones. ¿Cómo sabrá un mundo perdido y moribundo su necesidad de un Salvador? ¿Cómo cambiarán las mentes y los corazones rebeldes de nuestros vecinos y amigos con respecto a Jesús? Deben ver a Jesús tal como es, como se nos revela a través de las páginas de las Escrituras. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios que Él inspiró para abrir los ojos espiritualmente ciegos, para ver correctamente al irresistible Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso seguiremos comprometidos a proclamar con autoridad a nuestro Señor Jesús como Él ha sido, como Él es y siempre será. Sin cambio, revelado por el Espíritu de santidad de las páginas
de este libro sagrado. Este es el mensaje de las misiones, hermanos. El mensaje de las misiones es el Evangelio. Fue declarado en la historia por medio de ser prometido por los profetas y proclamado por la palabra. Ahora, hermanos, hay otra manera más en que el mensaje de las misiones, el Evangelio, fue declarado en la historia. Y aún las primeras dos maneras que mencionamos tienen por su enfoque o están enfocados en la tercera, como el pináculo del argumento. Pero si avanzamos en el texto ahora, no me puede detener por el gozo y pasión a predicar lo que vamos a encontrar en el texto por adelante. Entonces, por eso pausamos aquí, en el flujo del argumento de Pablo, que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, para avanzar con el tiempo adecuado que merece el texto en el mensaje que siga. Tengo la bendición que tener dos mensajes, porque la verdad, hermanos, hay mucho aquí en este pasaje y no pude cumplir. 6 versículos es mucho para mí, ¿no? Es mucho porque este texto tiene mucho para enseñarnos. Entonces, hasta aquí hemos considerado el mensajero en las misiones. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Sumiso al Maestro, seleccionado para una misión y separado a un mensaje. Y también hemos considerado el mensaje de las misiones. El Evangelio de Dios, distinto por su singularidad, divino en su fuente y declarado en la historia, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tanto enseñanza tú nos has dado aún en un versículo. Damos gracias, Señor, por la bendición de considerar pocos versículos hasta ahorita y ser animados y recibir la exhortación de tu palabra. Pido, Señor, que siga bendiciendo la exposición de tu palabra en nuestros corazones y que siga usando el culto de esta mañana en esta iglesia gloriosa, la iglesia tuya, para que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús pido. Amén. Gracias, hermano.